Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Cafarnaún. Está hablando claramente de todo lo que enseñó en el monte cuando, después de haber escogido a los discípulos, y bajó del monte. Entonces encontró un grupo que estaba allí esperándolo y a quienes enseñó todo lo que leímos en el capítulo 6. Y luego dice que una vez que terminó la enseñanza, entró a este pueblo llamado Cafarnaún. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Yeshua, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Yeshua, le rogaban insistentemente diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dilo de palabra y sea sano mi mozo o mi siervo. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír estas cosas, Yeshua se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel hallé una fe tan grande. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba con buena salud. Amén. Para poder tener un contexto de lo que estamos hablando, es bueno recordar que Yeshua terminó hablando en el capítulo 6 acerca de los dos cimientos, ¿verdad? Aquí compararé al hombre, ¿verdad? Que oye su palabra y que la cumple. Y también compara a aquel que oye la palabra y no la obedece, no le hace caso, amén, no la recibe, y por lo tanto actúa conforme a su propia sabiduría o a su propia necedad, amén, y termina pues en ruina, porque al final todo se le destruye, amén. Y lo que vemos aquí, podemos ver entre las muchas cosas que Lucas escribió, pues vemos que también nos revela parte del carácter de Yeshua, ¿verdad? Y hay dos cosas que resaltan aquí en Yeshua: es el hecho de que, primeramente, su autoridad sobre las enfermedades, pero también la humildad de él, al realmente estar predispuesto, disponible para ayudar a aquel que se lo pidiera, aquel que estuviera en necesidad, a un extranjero que realmente pues vemos que era un centurión romano, un jefe de una centuria, y claramente recurre a él por medio de los ancianos de la comunidad judía de Cafarnaún, amén. Y claramente Yeshua vemos que está dispuesto a ir a ayudarle, amén. Primeramente por el testimonio que dan los judíos, ¿verdad?, acerca de este hombre, de este centurión, de todo el bien que ha hecho para con el pueblo, a tal grado de que les construyó una sinagoga,
para que ellos se congregaran. Y vemos que realmente todo esto lo que revela es, hay dos formas de que la fe se revela. Las acciones revelan la fe, y la fe se revela a través de la acción. Amén. Las dos cosas se sustentan. Amén. Uno quiere saber una persona que aunque no diga que es creyente o aunque no se congrega en una congregación, ¿puede uno saber si tiene fe o no tiene fe? Claramente que sí. En la manera en que se comporta, en la manera como él vive su vida y se dirige. Amén. Aunque no profese una fe, sus mismas acciones, sus mismas obras dan testimonio de que realmente tiene fe. Y aquel que habla de fe, pues tiene que solo se puede probar la fe de él a través de sus mismas obras. Si realmente tiene fe o no tiene fe. Amén. Entonces, porque hay gente que alardea de la fe y hay gente que son callados, no andan hablando mucho de las cosas de la fe. Amén. Pero son temerosos de Dios, son gente que busca ser justos, buscan ser irreprochables, buscan ser perfectos de alguna manera. Amén. Justos. Pero son personas que por diferentes razones o motivos no profesan una fe abierta. Amén. Ahora Dios conoce el corazón de cada persona, tanto del que es bufón, el que habla mucho y en realidad no es nada, y el que no habla mucho, pero en realidad actúa conforme a Dios, agrada a Dios. Amén. Entonces, lo que vemos es cómo Yeshua claramente está dispuesto a ayudarle, pero el mismo entendimiento que tenía el centurión, creo que, no que creo, sino que Yeshua mismo lo confirma, el hecho de que la fe de este hombre ni siquiera se hallaba en un israelita. ¿Amén? Es lo mismo que dice él, o sea, no he hallado esta fe en Israel. Amén. Lo que el centurión llegó a comprender y a entender, o la fe que este hombre tenía, en realidad era superior a la fe de cualquier israelita, según las mismas palabras del Mesías. Amén. Lo cual quiere decir que realmente se cumple lo que dice la Escritura cuando Pablo dice en Romanos que no es israelita aquel que nace de Israel, sino aquel que lo es de corazón. No es judío aquel que desciende de los judíos, sino que es judío el que lo es de corazón. O sea, todo está en lo que, no en lo que uno, a lo que uno pertenece, sino lo que uno realmente es. Amén. Y claramente este hombre confirmó mucho más su fe y su conocimiento de Dios cuando le dice al Mesías: no soy digno de que tú, o sea, claramente el conocimiento que él adquirió del Mesías fue mucho más superior que los mismos israelitas, que lo menospreciaron, que lo rechazaron, ¿amén?, que no lo oyeron. Pero este hombre llegó a comprender tanto quién era él que se sintió que no era digno de que él entrara en su propio techo. Y eso que ya había esa situación entre los judíos y los gentiles, que los judíos no entraban a la casa de los gentiles, ¿verdad? Porque según ellos se contaminaban y se impurificaban. Entonces, claramente Yeshua va hacia él, a este gentil. Ahora, ¿por qué los judíos a este gentil sí lo tratan bien? Por lo que hacía por el pueblo. Amén. Ahora, lo hubieran tratado igual si no hubiera hecho nada. Amén. Entonces, a veces está la hipocresía de la gente, ¿verdad? A veces tratamos bien a aquel que nos trata bien, pero a aquel que no tiene nada que ver con nosotros, entonces lo menospreciamos o lo ponemos aparte. Amén. Y el hombre
cuando se entera que Yeshua va hacia su casa, claramente le viene al corazón el hecho de que realmente él no es digno de que esta persona entre ahí, no porque sea judío, sino por lo que Yeshua mismo representaba para él, por lo que él mismo llegó a comprender y a entender de quién era él, amén, y de la autoridad que tenía, porque algo que se resalta aquí es el hecho de que él comprende él comprende la dignidad de Yeshua basado en la misma autoridad que él tiene, amén, y por eso es que le dice, ¿sabe qué? No es necesario que vengas, solamente di la palabra y... Ahora le explica por qué razones que le dice eso. Porque es que le dice, mira, solo con que tú lo digas ya está hecho, no necesitas venir. Y se lo explica basado en el razonamiento que él ha hecho de la autoridad. Si él, que es un hombre que está bajo autoridad, y también tiene autoridad sobre otros, y con su autoridad la gente le obedece, y le dice a uno venga y al otro va, y así sucesivamente, entonces claramente él reconociendo que Yeshua, la autoridad de Yeshua, le dice, no es necesario que tú vengas, sino que di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Y vemos allí cómo realmente se ve un poco lo que es el hecho de que lo que Yeshua dijo acerca del hombre, dice que de aquel que me oye y obedece mi palabra. Igualmente aquel que oye a Dios y obedece a Dios. El centurión claramente era un hombre de esos, que habían cavado profundo para poner ¿qué? El cimiento, y el cimiento lo había puesto bien en el temor a Dios, en obedecer a Dios, en reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero, a tal grado de que aprecia a su pueblo, aprecia a este pueblo que ha sido escogido por él, y les hace el bien, porque es algo que él manda, que el Eterno manda, que Dios manda. Amén. Entonces la fe de él se manifiesta de muchas maneras, no solamente por lo que dijo, sino por lo que ya había hecho de antemano, y de reconocer en Yeshua a un siervo de Dios. Amén. A tal grado de que reconocía que la autoridad que él podía tener, y no que podía tener, sino que tenía, porque claramente confía en que él tiene la palabra para que su siervo sea sanado sin necesidad de que él vaya. Amén. Entonces, lo que Lucas empieza a mostrar es realmente un contraste entre realmente lo que es el ser humano, sea judío o sea gentil. Lo que interesa, lo que importa es que la fe que tiene se va a revelar en lo que realmente esa persona, cómo esa persona obra, cómo esa persona actúa, lo que esa persona hace. Amén. Tal vez no podía guardar la ley como la guardaban los judíos, pero en aquello que él podía hacerlo, lo hacía de corazón. Amén. En la ley no hay en la ley algo que diga que hay que construirle una sinagoga al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero él entendió que era una buena obra y lo hizo. ¿Sí, hermano Dios? Sí, en base a todo lo que él hizo, fue catalogado como uno salvo. ¿Fue catalogado como uno qué? Como que se alcanzó la vida eterna por solo esas obras que hizo. Porque debemos tener en cuenta que las obras que uno se hace en base a lo que está establecido no tiene validez. Es lo que dice el apóstol en cuanto a construir esto, construir el otro, pero todo eso es bueno, todo eso es factible, pero si se vive una vida de rectitud, una vida de integridad, una vida de justicia, porque de nada sirve el querer tapar con obras la vida mediocre o vida de religiosidad que uno lleva, porque no tiene validez eso delante del Eterno, eso apesta. Porque querer tapar con obras algo que en mi vida no camino o no sigo conforme a lo que dice el Eterno, no tiene sentido. No tiene sentido una vida religiosa de esa manera.
vida del creyente se demuestra en sus obras, pero cuando estas obras se hacen con integridad, con justicia, como lo vemos aquí a este hombre del centurión. Ahora, pero él tenía que permanecer hacia adelante y no desmayar y no decaer. Creo que el hecho de que Yeshua mismo dijo que no había dado una fe tan grande como en todo Israel, da testimonio de que ese hombre, si obedeció a Dios antes de que se revelara el Mesías, que todo lo que hizo lo hizo antes de que el Mesías se revelara. Si tenía un corazón de ese tamaño, de hacer el bien, como el mismo Cornelio, que también era otro centurión, ¿verdad? A quien Dios le envió un ángel porque también, ¿en respuesta a qué? A sus limosnas, a sus buenas obras que hacía para con el pueblo. Entonces, es lo que estaba tratando de explicar, ¿verdad? Las acciones revelan la fe de una persona, aunque no la profese, aunque no la diga. Hay gente que tiene fe, amén, pero no andan alardeando, y es lo que dice, como lo que dijo el Mesías cuando juzgó la acción del fariseo y del publicano, ¿verdad? El fariseo andaba diciendo, yo hago esto y hago aquello, eso son obras, amén, pero en realidad no tenía fe, amén, porque menospreciaba a un mismo prójimo del pueblo, porque un publicano era un mismo judío, simplemente que servía de recolector de impuestos para los romanos, amén. Entonces, mientras que el publicano, ¿qué hizo? Simplemente se sintió que no era digno de acercarse a Dios y pidió más bien que tuviera misericordia de él y lo perdonara. Entonces, realmente las obras van a demostrar quién tú eres. Pero las obras también no van ahora, las obras depende como uno las vea. Con las intenciones que lo haga. Amén, amén. Ahora, si la obra se hace simplemente para ser visto y para uno demostrar que es bueno, pues es una obra vana. Pero si una obra se hace en el temor a Dios y en el amor a Dios, claramente la vida de este centurión no era una obra cualquiera. Era un hombre que ha meditado tanto en las cosas de Dios que llega a entender esto de la autoridad. Para que un romano aplique el concepto de la autoridad que él tiene bajo su siervo, bajo sus soldados, y entiende que en ese mismo concepto, la autoridad espiritual se aplica. Claramente era un hombre que no era alguien que aparecía por ahí de nada, sino que era un hombre que ha meditado mucho para hacer todo lo que había hecho. Sí. Hay dos tipos de obras que también el hombre puede hacer, y esto debemos tener muy pendiente y pedir discernimiento al Espíritu Santo de parte del Padre que nos ayude a lograr entender. Hay una obra que le guía a hacer a usted de acuerdo al conocimiento que tiene en el Eterno, porque es el mismo amor, el mismo conocimiento del Eterno que lo guía a usted a hacer las obras. Pero hay otro tipo de obra que lo guía a hacer, es para tapar la mediocridad, como dije en un principio, porque una persona que no profesa lo que dice ser, en su conciencia va a sentir algo, un remordimiento, y en vista de ello va a tener que taparlo con algo para darse a ver delante de la gente. Entonces hay que tener discernimiento para poder mirar aquellas cosas, quién es quién. Yeshua dijo algo muy claro, ¿verdad? Dice que una higuera no puede producir uvas, ni una vid puede producir higos. Amén. Realmente es verdad lo que dice el hermano Diógenes. Hay personas que de alguna manera quieren calmar o quieren calmar su conciencia, ¿sabe? Pero también ellos son conscientes de que hacen el mal. Y la misma conciencia de hacer el mal es lo que los lleva a hacer aquello de querer tapar su maldad. Amén. Y lo que quieren es, pues, mostrarse buenos ante la gente que los rodea, porque algo que tiene el malvado es que quiere también dar una buena imagen ante aquellos que lo rodean. Amén. Pero claramente Dios sabe qué tipo de obra hace cada quien. Amén.
Y claramente nosotros no somos llamados a juzgar la misma obra, el mismo comportamiento, aunque una persona haga obra. Déjeme decirle, yo puedo ver una persona dándole limosna a los pobres, pero mañana lo veo tumbando a otro en un negocio. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué puedo ver ahí? No hay nada. Pero si mañana veo a gente que da limosna al pobre, que ayuda al pobre, y mañana lo veo que en su negocio es recto, ¿qué puedo pensar de esa persona? Es que una persona que tiene temor de Dios, que busca caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, una obra no hace la diferencia. Son tus obras lo que hacen la diferencia. Amén. No es que yo haga una, dos o tres cosas buenas. No, porque lo malo también se va a ver. Y Dios lo va a revelar. Amén. Entonces, el punto es de que, claramente, si temes a Dios, si amas a Dios, si crees en Dios, todas tus obras tienen que ser de acuerdo a tu fe. Pero realmente si no amas a Dios, si no temes a Dios, tus obras van a demostrar que no amas a Dios, que no tienes fe. Porque vas a cometer injusticia y vas a hacer maldad. Y vas a hacer lo que no debes hacer. Vas a aborrecer, vas a odiar. Amén. Vas a envidiar. Entonces todo eso se va a revelar en lo que uno hace. Amén. Solamente por eso lo único que hay que hacer es que no juzgar, simplemente observa. Dale tiempo al tiempo y observa las cosas. ¿Por qué Jesús habló de frutos? ¿Cuándo aparecen los frutos? Después de mucho tiempo. Amén. Un mango no da mangos tan pronto sale de la tierra. Tiene que pasar unos cuantos tiempo para que entonces se vea que es mango. Y se comprueba que es mango cuando ¿qué? Cuando aparecen los mangos. ¿Verdad? ¿Cuándo sabemos que una persona es de fe? Pues cuando uno ve toda su vida. Si realmente es de fe o no de fe. Pero aunque vaya a la iglesia y aunque aparente ser un hombre de fe, y aunque se dé golpes de pecho y todo eso, en las obras se van a ver. Tarde que temprano se va a descubrir de que en realidad no es nadie de fe, no es nadie que tema a Dios. Sí, hermano. Está bien. Yo tengo un compañero de trabajo y él no es de la palabra ni nada, pero es una persona que yo lo admiro, una persona de fe. Es que todo lo que él hace es como le podría yo explicar. Él dice, yo no me muevo hasta que mi padre me indique eso. Él se va a Miami, él dice, ya fui a ver, pero él me va a proveer. Y todo lo que se le escucha hablar a él es la fe. Vengo a la mañana, vengo hablando con los pajaritos, vengo hablando con esto. Es una cosa tan increíble lo que hace Señor, y él no le gusta en el defenso de criticar. Él a veces va y va caminando esa parte. Entonces, en la crítica, él no va a la iglesia, él no es una persona que es metida así a la palabra, pero es una persona que, y cuando él le habla a una persona, él le habla a la persona y le dice, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Te has analizado tú que estás haciendo esto del pecado? ¿Entiendes? Entonces es una persona que yo digo, wow. Pero él dice que por qué la persona tiene que salir y después tiene que estar criticando, tiene que estar, entonces va y se llena, se empapa de la palabra, lo que sea, y después está criticando, haciendo daño. Él admira los pajaritos, los animalitos los adora, él no es consciente que nadie toque los animalitos ni nada. Entonces es un amor que... Hay un proverbio que dice en el mundo, y que tiene mucho de razón. Dice, hay gente que lo que hace con las manos lo dañan con los pies. Uno no puede juzgar la vida de nadie. Hay que esperar, hay que esperar. Por algo Dios nos manda a no juzgar, más bien a observar, a mirar el comportamiento de las cosas y el desarrollo de las cosas, y ellas mismas van a declarar lo que es. Amén. No hay forma de que... Pero si uno juzga la primera acción, te vas a equivocar. Ni juzgues dos, ni juzgues tres, porque no sabes realmente cómo... Aunque aparezcan buenas, hay que esperar. Amén. Hasta que realmente se muestre todo el fruto. Amén. En la cosa que dice, pastor, de juzgar, Pablo nos enseña en 1 Corintios, dice, no hay entre vosotros quien lo pueda exhortar, dejar a los de afuera que Dios los juzgará. No, está hablando de problemas judiciales. Por eso. Pero aquí estamos hablando de juzgar acciones de gente. Por ahí. Es otra cosa. Por ahí. Pero únicamente uno, como dijo el maestro,
ir y predicar. Eso nos mandó. La misión de nosotros al mundo es predicar, Amén. no juzgar. Juzgar es dentro de la congregación, a los que ya conocen. Eso sí, por eso nos enseñó, si tú quieres sacar la viga de tu hermano, sácate tú primero. Amén. Pero no está diciendo los de afuera, Ajá. sino de adentro. Ahora, como dice él, dice que es temeroso de Dios y todo. ¿Qué dice nuestro Señor? Si fueras de Dios, dice, mis palabras escucharas. Ahora, él no coge la palabra de Dios y todo, entonces hay que mostrar la enseñanza que nos da el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que uno se predica, no por juzgar, sino únicamente se va. Y toda criatura que me crea, dice, sea salva. Amén. Pero creer es obedecer. Cuando entre la palabra, así como Pablo estaba expresando, dice que había una mujer vendiendo púrpura. Y Dios mismo le abrió el corazón para escuchar las palabras de Pablo. Mire, hay algo que lo hablamos el sábado pasado, y vuelvo y lo repito, y la Escritura lo confirma. Toda persona que es recta para con Dios, Dios se va a revelar a esa persona, tarde que temprano. Amén. Si hay una persona que sea recta realmente, que tema a Dios, aun cuando no va a una iglesia, no a todo eso, sino que ha aprendido desde su familia, de su casa, a ser justo, a ser honesto, a ser íntegro, Dios, y lo hace en el temor a Dios, claramente Dios lo va a ir a buscar. Téngalo por seguro. Porque Dios se revela, Dios se manifiesta a aquellos que son de corazón recto. Aquellos que van por el camino recto, Dios también les muestra su camino. Amén. Entonces no hay forma que una persona que realmente tema a Dios y obedezca a Dios no vaya a Dios, o que Dios no lo halle, que Dios lo va a llamar. Amén. Pero lo que no podemos juzgar es que tal vez por desconfianza, por toda la maldad que se hace, que ven la gente, en los líderes, en los siervos de Dios, entonces está prevenido y no quiere ir a una iglesia, no quiere, pero en su corazón teme a Dios. Entonces esas cosas no se pueden juzgar. Pero como tú dices, es verdad, nuestro deber es enseñar y dejar que sea Dios el que obre en cada quien. Amén. Algo que yo cada día aprendo más es esto de no juzgar a nadie y dejar que cada quien haga como quiera. Lo único que primeramente tengo que preocuparme soy yo primeramente de cumplir, de obedecer y enseñar lo que conforme entiendo puedo enseñar y Dios me concede enseñar, y lo demás cada quien lo tiene que vivir como él quiera. ¿Sí me entiende? Una cosa que me llama la atención es de que yo no trato de juzgar, dice usted, y que yo no miro a ellos y que cada quien haga como ellos quieran. Dice que nosotros hemos sido puestos por luz en medio de las tinieblas. Si nosotros vemos a un hermano que está yendo a tropezar, a caer en el abismo, nosotros que somos luz dejaremos que él haga como él quiera. Yo creo que hay una contradicción en ello, porque verdaderamente por ello creo que Dios nos ha puesto por líderes para guiar al pueblo. Por ello Dios levantó a Moisés para guiar al pueblo, a pesar de que eran desobedientes, a pesar de que hacían sus propias cosas. O sea, en toda la escritura vemos que siempre Dios ha levantado es a un líder. ¿Y cuál es la finalidad de ese líder? Es guiar al pueblo al camino del Eterno y no hacer que ese líder permita que la gente pueda hacer como a ellos les conviene hacer. O sea, yo creo que es algo que debemos meditar. No, el punto es, a veces palabras son malinterpretadas, ¿verdad? Cuando yo digo que no juzgo a nadie, ni que estoy hablando de gente que no está aquí. Claramente, si yo veo a alguno, llego a saber de que alguien está caminando mal, pues ya de aquí voy a tener que llamarlo. Pero ya no es un juicio, ya tengo la prueba de que está caminando mal. Simplemente voy a llamarlo, a exhortarlo, a corregirlo, a disciplinarlo según lo que Dios nos permite disciplinar. Amén. Pero estamos hablando de gente de afuera, porque generalmente... Claro, que se malentendió. Yo pensé que... No, estamos hablando de gente de afuera, no estamos hablando de gente de aquí. La congregación es algo que es aparte de
¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos en contacto con gente de afuera. El hermano Manuel está en contacto con gente de afuera, tú también estás con gente de afuera. Entonces, a la gente de afuera no podemos andar. Ahora, incluso a los de la congregación, a veces uno se limita, porque a veces las personas, uno va conociendo el carácter de las personas, ¿verdad? Y uno sabe a quién le puede exhortar y a quién no le puede exhortar, ¿verdad? Pablo lo dice, ¿verdad? Dice, no pude hablarles como espirituales porque ustedes son ¿qué? Carnales. Entonces, uno también Dios le va mostrando hasta dónde puede ir con una persona y hasta dónde no puede ir. Entonces, hay personas que no escuchan. Entonces, ¿qué dice cuando tratas de corregir al necio? Te busca problemas, ¿verdad? Entonces, a veces, ahora no trata de cuestiones graves, porque en cuestiones de graves no se puede ya uno, sino en cuestiones de entendimiento de cosas. Amén. Hay veces que no concordamos en entender algo. Pues, ¿qué podemos hacer ahí? Ya es algo que no tiene nada que ver con pecado. Simplemente es como tú lo entiendes y como yo lo entiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Si no lo vemos igual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Bueno, tú entiéndelo así hasta que Dios te lo demuestre, o yo lo entiendo así hasta que Dios me lo demuestre. Pero ya en ese tipo de cosas, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la paz pero, amén, y no es hipocresía, es simplemente respetar de que puede ser que alguno de los dos estemos equivocados, o puede ser que estemos mirando la misma cosa de diferente manera. ¿Sí? Entonces, ahí son cosas, ya son temas que son completamente relevantes, no al pecado, sino relevantes a cómo entendemos ciertas cosas. Amén. La palabra no se debe contender. No, sí, no yo la escritura dice sí, que no es para que contender ni para pelear, que hablamos, ¿verdad? No, tratamos de coincidir en lo que Dios, de entender lo que Dios nos revela, pero no todos vamos a entender al mismo tiempo todo. Hay cosas que a veces unos las entendemos más tarde, otros las entendemos más temprano. Amén. Entonces, el punto es, ahora, en esto del entendimiento también entra el carácter de la persona, o sea, cómo yo puedo dialogar con alguien, cómo yo puedo presentar un tema y vamos a hablar sobre este tema. Y uno ve, y también el carácter de uno implica también muchas cosas. Entonces, todo tiene que ver, pero lo que es pecado es otra cosa. Lo que es pecado dentro de una congregación, pues hay que corregirlo. Lo que es un mal comportamiento de la congregación, hay que corregirlo. Amén. Pero ya con los de afuera, pues ya es otra cosa. Amén. Entonces, pero volviendo al tema de las obras, en realidad, las obras es muy difícil juzgarlas. Y es mejor no juzgar a las personas. No juzgar, ¿por qué? Porque te puedes hacer un mal juicio, aunque sea bueno, mira. Yo puedo juzgar a una persona como buena, porque veo que hace algunas cositas buenas, pero en realidad yo no lo conozco. Tengo que esperar, darle tiempo. Amén. Lo mejor es calladito, me veo más bonito siempre por ahí. Amén. Y espero. Y Dios es el que irá confirmando lo que esa persona hace, ¿ven? Porque a veces sí somos buenos para hacer el bien y eso, pero somos mal geniados, tenemos mal carácter, somos mal hablados, irrespetuosos, y todo eso. Entonces todo eso se cumple lo que dice, que lo que hacemos con la mano se daña con los pies. Amén. Porque hacemos cosas buenas, pero también hacemos cosas malas que creemos que no son malas, pero que hacen tal vez mucho más daño que otras cosas. Amén. Entonces el punto es que nosotros tenemos que tratar de perfeccionar, no solamente en las obras. Por eso el fruto del Espíritu abarca ¿qué? Todo lo que es hasta el carácter, el comportamiento, la templanza, la forma de hablar, la forma también lo de hacer, el amor, la paz. O sea, en el fruto del Espíritu está incluido todo el ser humano. Es la perfección de nosotros. Amén. Pero a veces nosotros nos perfeccionamos en aquello que nos hace ver bien, que es hacer buenas obras y todo eso. Pero en aquello que tiene que ver con mi ego, con mi carácter, a veces no queremos tocarlo. Amén. Entonces, hay que mirar la viga de uno antes de ir a mirar la paja de otro. Amén. Entonces, pero lo que importa es que, y ahí se demuestra la fe. Realmente nosotros vamos a demostrar nuestra fe es
toda nuestra forma de vivir. No solamente en lo que hacemos, también en la forma como lo hacemos, en la forma como nos comportamos. ¿Amén? Si nos controlamos, si nos dominamos o explotamos, si dominamos nuestra lengua o soltamos la lengua a la primera. Amén. Todo eso tiene que ver con porque ¿de qué sirve que hagamos el bien y hagamos allí y hagamos allá si mi lengua es más dañina que las obras que yo hago? El carácter también. El carácter. Amén. Entonces, la fe, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente nos da la salvación? Amén. La salvación la da la fe, pero la fe se revela en tu deseo de perfeccionarte. Algo que he estado meditando bastante esta semana es el hecho de que por todas partes vemos las palabras, el llamado de Dios a nosotros, que seamos irreprochables, que seamos irreprensibles, que seamos rectos, que seamos íntegros, que amemos. Amén. Entonces no solamente es que demos limosna, que hagamos allí, hagamos allá, es que yo también tengo que guardarme yo mismo, amén, porque a veces una mala mirada, una mala expresión hace más daño que robar a otra persona. Amén. Entonces el punto es cómo nosotros vamos a demostrar nuestra fe, realmente en cómo nos comportamos y en cómo actuamos. Amén. Y es ahí donde realmente vamos a poder, porque no solamente pueden mirar las obras físicas, también hay que mirar el comportamiento. Amén. El comportamiento también tiene que ver con la fe, porque si por mi comportamiento hiero a mi hermano, entonces estoy ¿qué? Estoy en pecado. No importa si hago bien o no. Si yo con mi comportamiento hiero a mi hermano, ¿por qué nos habla la Biblia de que nos soportemos en la fe, a los débiles en la fe y los fuertes en la fe? Porque si por ser fuerte, por creerme fuerte, entonces menosprecio al débil, entonces ¿dónde está el amor? Amén. Y por eso lo mejor es no juzgar, hermanos. Aprender a no juzgar, darle tiempo al tiempo, tratar de entender, tratar de comprender al otro y de esperar que sea Dios el que vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. Porque es Dios el que nos va guiando, no somos nosotros. Es Dios el que nos va guiando, es Dios el que nos va transformando, es Dios el que nos da la fuerza, el poder para hacer como Él nos pidió que fuéramos. Pero estas palabritas sí es bueno que las grabemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios requiere de nosotros que seamos intachables, que seamos irreprensibles, que seamos rectos, que seamos justos, que amemos. Amén. Todas esas cosas están allí para nosotros. Y si no nos cuidamos de esas cosas, entonces, pues realmente nuestra fe también está muy, como dice Pedro, nuestra vista está muy cortica. Amén. Entonces, tratemos de no juzgar, en lo posible no juzgar. Amén. Ahora, cuando se habla ya de casos, problemas, hay que juzgarlos. Ahí entra lo que dice el hermano. Que hay problemas entre dos hermanos, pues, que hay problemas dentro de un hogar, pues hay que juzgar. Amén. Que cuando, por ejemplo, se trae una enseñanza dentro de la congregación, es lo que el Eterno a través de la palabra pone en el corazón de la persona que va a enseñar. Y en medio de esa enseñanza a veces trae exhortación, pero la gente a veces lo toma como juzgar. Porque hoy en día la gente de todo es sensible. Amén. La gente a lo más mínimo, lo único que ellos tienen el arma para defenderse es no me juzgues. ¿Quién eres tú para estás juzgando? Como le dijeron a Moisés, ¿quién eres tú para juzgar? Exacto. Porque cuando un líder se para enfrente de una comunidad y dice, oh, me está hablando a mí, no es que él está hablando, es Dios quien te está exhortando a que endereces tu camino, porque verdaderamente hoy en día en casi la mayoría de las comunidades se mira una mediocridad religiosa, vuelvo a decir. ¿Por qué razón? Porque de la misma forma como Pablo exhorta a los creyentes, no estoy bien si es en Gálatas o en Corintios, dice que ya ustedes debiendo ser maestros Hebreos.
Dice, tienen la necesidad de que les siga estando dando la leche todo el tiempo. Entonces, es un tipo de creyente de esa categoría. No tiene sentido que después de tantos años se les tenga que estar repitiendo lo mismo y lo mismo, cuando ya deben estar alcanzando un nivel más alto, cuando ya deben ser maestros para ellos también llevar la enseñanza, enseñar. Pero la exhortación es esta, mi hermano. Si una persona se queda en un estado de conformismo, en vivir la fe, y solamente se acomoda a venir a oír el mensaje e irse para su casa y nada pasó, claramente hay una exhortación mucho más grave que dejar de ser niños. La exhortación es, si descuidamos esta salvación, entonces que el Señor nos ayude, porque no nos va a venir nada bueno. Amén. La exhortación de crecer, de buscar ser maestro, de buscar servir a Dios, porque el ser maestro que se busca es que poder ser un instrumento de Dios, que Dios me use para que yo pueda hallar su palabra, que yo pueda, a veces yo escucho a muchas personas, o a veces usamos esa expresión que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero, ¿podemos ir a reunirnos en tu casa? Ay, no, que es que... Entonces, ¿cómo que tú dices que tú y tu casa servirán al Señor? Amén. A veces uno mismo lo dice. Amén. Bueno, hay verdad que hay personas que tienen limitaciones. O sea, tampoco vamos a decir que porque una persona no pueda que su casa se use porque tiene limitaciones, pues no se puede juzgar, ¿verdad? Pero hay personas que podían usar su casa para servir al Señor y no lo hacen. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque les da miedo, les da pereza, bueno, lo que sea. Amén. Pero el punto es de que realmente el que quiere servir a Dios tiene que buscar servir a Dios. De alguna manera, no todos van a ser maestros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser profetas, pero cada quien debe servir a Dios conforme el don que Dios le dio, la oportunidad que el Señor nos dio. Amén. Y es ahí donde hay que exhortar al pueblo, porque si nos conformamos simplemente con ir a la iglesia, o de congregarnos y pasarla bien, y comer y tomar vinito y pasarla sabroso, pues déjeme decirle que la salvación después está peligrando. Porque Dios sabe lo que cada uno es y lo que puede ser. Ahí se cumple lo que dice lo de las minas, ¿verdad? Que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Y no vaya a ser que nosotros seamos como el que nos dieron una mina que fuimos y en vez de negociar, la enterramos. Entonces el punto es que realmente la fe se demuestra. Yo no necesito juzgar a nadie, solo necesito ver. Solo ver, Dios le va revelando a uno qué es lo que hay. No necesitas juzgar. Mira, observa, pídele a Dios que te ayude a ser un buen observador y tú vas a ver cómo las cosas que van. Amén. Entonces, ¿y qué se hace ahí cuando en el mensaje, la palabra viene y trae el mensaje y exhorta y la gente sigue igual, no cambia? ¿Voy a ir yo a la casa a decirle, ay, mire, usted está mal? No, mi hermano, ya la palabra se lo dijo. Si no escuchaste la palabra, si no oíste el mensaje, ¿qué me vas a oír a mí? ¿Entiende el punto? Para eso venimos aquí, ¿por qué? No solamente a sentarnos, venimos a oír para entender lo que Dios nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir. Pero si no oímos a la palabra, ¿qué vamos a oír? Amén. Entonces, lo único que hacemos es observar después qué reacción tuvo la palabra, qué efecto tuvo la palabra. Si se vio algún cambio o no se vio un cambio, si la gente sigue igual o no sigue igual. Amén. ¿Y qué le podemos decir a Dios? Señor, hablé lo que me mandaste a hablar. Lo demás es obra tuya. Amén. Entonces, es ahí. La fe no es solamente decir que yo creo, como hemos dicho aquí muchas veces, o yo vengo, o que canto, o que me congrego. Eso no es fe, mi hermano.
Eso es parte del obrar de una persona que cree. Pero la verdadera fe se demuestra en lo que tú haces para Dios. Cómo tú le respondes a Dios. Va ligado con la obediencia también. Claro, en la obediencia se va a ver todo eso. Si vas a hacer lo que Dios, si te vas a esforzar para hacer, para servir a Dios, claramente vas a tener que obrar conforme a lo que Dios, porque Dios te está guiando. Pero si descuidas, si nosotros no hay interés de servir a Dios, mucho menos interés va a haber de obedecerle. Porque una cosa lleva a la otra. El que quiere obedecer, quiere servir. Porque quiere agradar a Dios. Porque la motivación del creyente, ¿cuál es? Agradar a Dios. Y yo agrado a Dios de dos formas. Obedeciendo sus mandamientos. Viviendo como Él me pide que viva. Pero también anhelando que servirle. Anhelando llevar fruto que permanezca. Porque el único fruto que va a permanecer es ¿cuál? El que Dios me permita hacer a través del servicio. Amén. Ahora recuerde, hay muchas formas de servir a Dios. Cada quien tiene que encontrar la forma. Yo no puedo decirle, ni nadie debería decirle a nadie, tú tienes que servir así, así, así. No, ¿cuál es tu don? ¿Qué es lo que tú sientes que Dios te ha dado? Y úsalo. Amén. Este hombre no era judío, pero encontró un don de servir al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿De qué manera? Ayudándoles en lo que él podía hacer. Al menos dispuso que, ¿qué manda la Biblia a los ricos? Sean ricos en buenas obras. Que es que soy rico y no tengo tiempo porque tengo demasiadas obligaciones. Pues con tu riqueza haz el bien. Sirve a Dios con tus riquezas. ¿Alguien más ha dicho? Sí, hermano. Ahora que vivimos con el centurión de lo que Yeshua hizo con él, yo estoy viendo, también lo podemos ver con lo que hizo con la mujer cananea. ¿Con lo que hizo qué? Perdón. Con la mujer cananea, Uh-huh. ¿me entiendes? Porque realmente Yeshua no vino a hacer ninguna obra a ninguno de ellos, solamente a su pueblo. Amén. Pero estos dos casos impactan mucho por las respuestas que ellos dan. Por la fe de ellos. A través de la respuesta que ellos dan, Se revela. puede ver o revela a ellos que la fe que ellos tenían en algo que ellos ni siquiera habían visto o han sido parte de. Amén. Porque esas respuestas indicaban reflexión. O sea, son respuestas de personas que no lo dijeron por decirlo, sino que son respuestas de gente que ha reflexionado en estas cosas. Amén. Y cuando una persona se detiene a reflexionar las cosas de Dios, entonces quiere decir que ya Dios está obrando en esa persona. Ya se ve una luz ahí, una chispita ahí que está, y eso es lo que el Señor veía. Amén. Que tristemente muchas veces no la vio en el mismo Israel. ¿Por qué? Porque se creían que ellos eran pueblo de Dios. A veces, porque somos el pueblo de Dios, entonces somos más exigentes que aquellos que están escasos. No, todos estamos escasos. Amén. No, y verdaderamente hoy en día lo que me llamó mucho la atención por parte del mismo pueblo judío es de que ni ellos mismos están hoy día guardando y simplemente ahora tienen el pensamiento de que porque son pueblo de Dios ya no se les exige nada. Está muy loco. Amén. Pastor, pero también podemos ver que, perdóname que le siga lo que estaba diciendo, que eso también nos demuestra a nosotros, como pueblo, Sí. que allá afuera hay gente como ellos. ¿Hay gente qué? Como ellos, Claro. como estas personas que de repente no están aquí o de repente no están dentro de una Amén. congregación, dentro de una iglesia, pero afuera existe. Lo más seguro que sí. Cuando el Señor le mandó a Pablo a predicar a una ciudad, Pablo que estaba como reticente a hacerlo, ¿verdad? Porque veía como mucha oposición. Y Dios le dice, no, habla, que yo tengo mucho pueblo aquí. Entonces Pablo lo que tenía que era que llevar el mensaje para que la palabra los hallara. La palabra los iba a hallar. Amén. Es verdad, afuera hay gente. Amén. Pero son gente que por los diferentes testimonios y cosas que han sucedido con la religión y todo esto, pues son gente que están prevenidas. Amén. Al engaño, a ser usadas y a un montón de cosas. Entonces, pero que son gente que en su corazón. Ahora, para eso tenemos que realmente dar un buen testimonio para que
Dios nos conceda que a través de un buen testimonio la palabra realmente no tenga tropiezo y haga su obra. Amén. Pero nos toca, el testimonio tiene que ser también con integridad, con ser intachables, con ser irreprensibles. Recuerden, porque si la gente nos acusa de algo, ya estamos mal. Ya la puerta, ya el tropiezo está ahí. Si alguien puede decirme, no, que es que usted es esto y usted es aquello, ya hay un tropiezo ahí. Amén. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios, solamente Dios nos puede ayudar, hermanos. Y pedir a Dios humildemente de que nos ayude a ser primeramente humildes a nosotros, como el Mesías, a ser mansos como Él, a ser misericordiosos como Él. Amén. A tratar de no juzgar, a tratar de entender. Amén. A tratar de estar dispuesto de dar la oportunidad y dejar que sea Dios el que nos vaya usando. Amén. Vamos a dejarlo allí porque el tiempo se nos fue. Pero mire, de una historia que es tan conocida, podemos aprender muchas cosas. Amén. Lo importante es, recuerde, no es cuánto tú lees, es reflexionar, es tratar de entender. Amén. Y pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento para entender cuál es el mensaje que está ahí. ¿Por qué se escribió esa historia ahí, ese suceso ahí? Claramente porque hay algo para nosotros. Amén.